nombre es Francis Pérez y en esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio aplicando el método de bisección. El ejercicio nos dice lo siguiente: usa el método de bisección para aproximar la raíz de f de x del exponencial de menos x al cubo menos 2x más 1, comenzando en el intervalo 0,75,1 hasta que el error porcentual sea menor que el 1%. Las fórmulas a utilizar son las siguientes: P, A más B sobre 2. Esta nos sirve para calcular el valor de la raíz. EP nos va a servir para calcular el valor porcentual. Y F de A y F de P nos va a servir para calcular el valor que vamos a sustituir en B o en A, depende. Entonces procedemos a realizar la primera interacción. La primera interacción tenemos que el intervalo es A, lo tomamos como 0,75 y B número 1 ya que es el número mayor. Procedemos a realizar la operación de P para calcular la raíz y esto nos da un valor de 0,875. Calculamos F de A y F de P. Esto se calcula sustituyendo el valor de A y de B en nuestra función principal. Con esto, sustituyendo A obtenemos el valor de 0,155 y sustituyendo B obtenemos menos 0,238. En la multiplicación de F de A por F de P nos da un resultado de menos 0,083. Ese número es menor a 0. Por lo tanto, en la siguiente interacción vamos a sustituir el valor que nos dio en P en B de la segunda interacción. Procedemos a realizar los mismos cálculos. Calculamos la raíz, que en este caso nos da 0,812. Calculamos nuestra F de A, nuestra F de P y calculamos nuestra multiplicación de F de A por F de P. Este nos da este valor, menos 0,00589. El valor es menor a 0. Por lo tanto, en la tercera interacción podemos ver cómo sustituimos el valor de B por el valor de P, nuestro resultado acá. En la segunda interacción calculamos lo que es el error porcentual. ¿Por qué no lo calculamos en la primera interacción? Porque nuestra fórmula del error porcentual dice que es nuestra P actual menos la P anterior sobre la P actual por 100. En este caso no teníamos una P anterior. En la segunda interacción sí la tenemos, por lo tanto lo calculamos y vemos como el resultado nos da un 7%, por lo tanto tenemos que seguir haciendo interacciones hasta que el resultado sea menor que el 1%, porque así nos lo pide el enunciado. En nuestra interacción número 3 sustituimos el valor de B, ya que esta fue menor a 0. Calculamos lo que es el valor de P, nuestra F de A, nuestra F de P, y en nuestra multiplicación nos dice que el valor es mayor a 0 en el resultado de la multiplicación. Por lo tanto, en este caso, en la siguiente interacción, vamos a sustituirlo en el valor de A, ya que el resultado anterior fue mayor a 0. Acá podemos observar como en el cálculo de nuestro error porcentual nos dio un 3%. Por lo tanto, debemos seguir interactuando. En nuestra siguiente interacción, que es la interacción número 4, podemos ver acá cómo sustituimos el valor de A por 0,781 y el valor de B se mantuvo. Volvemos a calcular lo que es la raíz, en este caso nos da 0,796. En el cálculo de nuestra de F de A, F de P, y en nuestra multiplicación nos dice que este valor es mayor a 0. Por lo tanto, en la siguiente interacción se va a volver a sustituir el valor de A. En el cálculo de nuestro error porcentual de la interacción número 4, el resultado nos dio 1%. ¿Por qué seguimos interactuando? Porque el enunciado nos dice que debemos hacer las interacciones hasta que el resultado sea menor que el 1%. En la interacción número 5 tenemos acá los valores de... En nuestra interacción número 5 podemos ver cómo el valor de A fue sustituido, ya que acá ya explicamos que este valor es mayor a 0. Continuamos.
Aquí se puede ver cómo calculamos nuestra raíz y ese resultado nos da 0,804. Procedemos a calcular nuestra f de p y nuestra multiplicación nos dice que el resultado es menor a 0. Ahora revisamos lo que es el error porcentual del cálculo de la interacción número 5. En este, el resultado de nuestro error porcentual nos dio 0,99%. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer más interacciones porque acá ya tenemos un valor menor al 1%, que es lo que nos pide el enunciado. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es 0,804.